bienvenidos al canal de Retórico y de Cínica. Este video les quiero compartir un poquito de unas herramientas que he estado utilizando. Estas herramientas son de grabado. Son herramientas que te pueden ser útiles para hacer manualidades o regalitos o personalizar cositas que te gusten o que quieras darle una nueva vida a cajitas, a cualquier cosa de material. Puedes utilizarlo en vidrio, en madera, en barro, en metal, en cerámica, en yeso, realmente casi todo en lo que tú quieras. Vamos a comenzar con este que fue con el que yo empecé. Este es un lápiz grabador. Le pones pilas de la AA adentro, entonces no tiene como tanta potencia como podría ser uno de estos, que este es ya más. Este se conecta a la luz, es eléctrico, entonces este te funciona un poco más para proyectos más grandes. Este es útil y puedes grabar, pero no te va a quedar como un terminado, o sea, no se va a hacer el surco. Se va a grabar, pero va a ser como muy leve, muy por encimita. Para lo que sí es muy bueno es para las mujeres cuando se quieren hacer el manicure, para la cutícula, eso sí sirve muy bien Pero el que les quiero mostrar hoy, de verdad, porque ese es el que voy a probar, es este, que es el que les digo que es tiene muchas puntitas y tiene muchos aditamentos. Miren, viene con una cajita que trae lijas, trae para taladrar, tiene las brocas, vean toda la cantidad de lijas y de diferentes grosores, y tiene muchas puntas también. Yo puse esta porque es la que voy a utilizar para enseñarles cómo se graba en el vidrio. Y para los otros voy a utilizar esta puntita, a ver si se alcanza a ver así, que es un poco más parecida a la que tiene este otro, si se fijan. Este lo voy a utilizar para el barro o para la madera, para que me quede un poquito mejor, porque quiero que sea un terminado un poco más finito, porque voy a poner letras y cosas así. Entonces, ya les muestro. Tiene una perillita para regular las velocidades. Nosotros la vamos a colocar en el número 2. Le voy a sacudir un poquito porque quiero ver bien en dónde es donde, para que me vaya quedando parejito. Entonces tiene que estar como del mismo grosor por todos lados, pero no sé si alcanzan a fijar cómo es que se va viendo. Queda como un tipo de biselado. Entonces hay muchas gentes que hacen todo el biselado en la botella, en el vaso, en lo que sea, y ya la forma la dejan como así lisito, y también se ve bonito, pero pues ya es cuestión de la imaginación de cada quien. Ahora tenemos aquí un valero, es de madera. Es un poco viejito, pero no sé si alcanzan a notar que tiene esto grabado. Ya ven que cuando uno los compra dicen cosas chistosas. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta, nuestro lápiz rotulador, porque tiene la punta más finita. Entonces es mucho más fácil, porque como es letra cursiva, vamos a necesitar un mejor pulso para esto. Nada más le tienen que apretar aquí al botoncito. Ya comienza. Ya ven cómo se nota un poco más que el otro. Decidí cambiar a la herramienta eléctrica porque el lápiz rotulador tiene de muy poquita potencia, entonces yo quería que fuera un poco más rápido mi trabajo y con mejor calidad. Entonces le cambiamos la puntita a una delgada a la eléctrica y nos pusimos a trabajar.
El valero tenía una superficie un poco maltratada y me di cuenta ya cuando le estaba haciendo unas decoraciones ahí. Entonces decidí que lo íbamos a lijar. Probé 2 diferentes puntas para esto, como pueden ver, y sirve muchísimo mejor la de la lijita. Pues queda mejor terminado. Cambié a la puntita redonda porque me es más fácil utilizar esa y me deja un surquito más grueso. Miren. Miren, ya tenemos nuestro valero todo grabadito de aquí. Yo le puse flores porque me gustaba así como algo mexicano. No lo voy a pintar, nada más le voy a aplicar este protector de madera que aparte me le va a dar como un tonito más café, pero no es pintura, entonces nada más va a ser como una tinturita que me le va a dar para que se note un poquito más el grabado. Esto se aplica con un trapito. Quiero utilizar esta herramienta que es una broca. Entonces yo tenía esta estrella que es de barro. Entonces le puse estas señalitas aquí porque es donde le voy a hacer unos hoyitos para utilizarla como una maceta de suculentas. Ahora sí siguen los jarritos. Este es así como pues viene un jarrito. Si se fijan está todo irregular y medio manchado. Hay mucho relieve así medio... Pues no está lisito. Entonces voy a utilizar esta lija para suavizar un poco. Vamos a utilizar ahora esta puntita redonda para, miren, ya ven que lijamos nuestro jarrito, entonces le voy a hacer estas 3 líneas por todo alrededor. Si se fijan en la diferencia de jarritos, ya ven que lo lijamos con esta lijita que viene aquí. Ahí se me desenfoca. Y este de acá fue con una lija normal de agua que estaba bastante finita y esta fue a mano. Pero se fijan el terminado como es muy diferente. Entonces lo que voy a hacer es, ya le pinté, si se alcanza a ver, unos diseñitos de unas plantitas por todo alrededor. Y voy a hacer lo mismo, voy a utilizar esta de la puntita redonda para irlo trazando. Y así van a ver la diferencia entre los dos terminados de lijado. Bueno, ya terminamos ahora sí todas nuestros materiales. Así nos quedó la botella. Este va a ser un regalo para alguien por ahí que le gusta el alcohol. Para tu papá, Viri, para tu papá. Sí, es para rellenar, es su fierro. Y así nos quedó el valero. Miren, les doy vueltita para que lo vean. No lo quise pintar porque me gustó cómo se veía, no sé si se alcance a apreciar bien en el video, pero así en persona me gusta cómo resaltan mucho las flores en la madera y pues por eso no lo quise pintar, algo diferente.
Los jarritos, Cantaritos. los cantaritos, son bastante fácil de hacer. Creo que es un poco más complicado hacerlo en madera porque hay una madera que es como muy dura, entonces de repente cuesta trabajo incluso con este que es con esta maquinita que es eléctrica. Ahora imagínense con esta que es un poco, pero este es como más como para proyectos pequeños, muy caserito, me gusta un poco más. Y si ya se van a comprar una maquinita de estas, un Dremel, bueno, es que esa es la máquina, ese es el nombre de la máquina, pero el mío no es de esa marca y sirve bastante bien. Ahí les dejamos los links por si lo necesitan. Pero les digo, es muy fácil en el cantarito, miren cómo nos quedó. A este le di 2 pasadas para que se notara un poco mejor, ahí lo podrán checar en el video. Y pues ya, este quedó un poquito más sencillo, así me gustó que fuera como de las 2 tonalidades. Porque ya una vez que si quieres barnizarlo o si no pues así lo dejas, pero para cuando lo barnizas, los anaranjados pues se hacen más vivos. Entonces pues me gustó. Y les voy a enseñar que también pueden pintar los cantaritos y así queda cuando lo hacen. Está la pintura y el cantarito. Este no está terminado, todo esto ya está grabado, pero quería que vieran cómo era la diferencia. ¿Ven? Entonces yo creo que esta maquinita, muy útil. Nunca la había usado en tantos materiales, me gustó mucho, yo creo que la voy a seguir usando y tal vez vamos a tener más videos utilizando esto y todas las herramientitas, sobre todo porque tengo muchos cantaritos que me han regalado y tienen esta que les decía, esta broca. ¿Se acuerdan que es la que utilicé para para la estrella, donde le hice los hoyos para poderlo usar como maceta? Entonces yo tengo muchos de estos, yo pienso que les voy a hacer por ahí un video haciéndoles macetitas de cantaritos de barro. Están muy bonitas y con suculentas se ven lindas. Sí, a mi hermana le van a gustar. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta sobre la máquina esta de grabado, déjenos los comentarios y denos un like y suscríbanse porque vienen más videos.